Muchas gracias por estar en esta tertulia de provocar ternura. Les doy la bienvenida a cuatro cómplices que siempre los he sentido muy cercanos. Creo que hemos compartido admiraciones en más de una ocasión. Siento que le van a dar esa mirada calurosa, pero también rigurosa que necesitamos al material. Entonces le doy la bienvenida a Katy Serrano. Siento que su mirada nos aporta dos cosas por encima de otras muchas cosas que ella hace, que desde hace mucho tiempo Katy tiene una, voy a decirlo así, una adicción a la brevedad. Y Katy se ha especializado en los últimos años en el microrrelato, también en el cuento, en la novela, en todos los procesos de escritura, pero creo que ha encontrado en el microrrelato una voz. También durante años fue gestora de el festival de cortometrajes que se llamaba La Noche de los Cortos. Entonces, creo que tiene un ojo audiovisual y técnico para hablarnos sobre la brevedad. Me llevaba una sorpresa tremenda porque he ido viéndolos y he sentido como esa nostalgia de volver a tener menos edad o de estar involucrada en un colectivo donde estás pasando de escribir a dirigir, a actuar, a buscar, a recurseártela, a crear, ¿no? Y luego me parece que la situación en la que hemos estado tan dolorosa, tan fuerte, tan difícil, tan compleja y en la que seguimos estando todos, eh, esta reinvención y este agarrar elementos teatrales, netamente teatrales, con elementos que tienen que ver con el audiovisual, con el cortometraje. Yo me sentí viendo 9 cortometrajes breves con algunos más que otros, con elementos teatrales. Me parece sumamente enriquecedor y me parece que es una manera inteligente, creativa, de sacarle provecho al momento que estamos atravesando. Esto que yo he visto ahora es una posibilidad más, que yo creo que ya que llegó. Esto está enriqueciendo, estoy segura, a cada una y a cada uno de los involucrados y de alguna manera también, David, a nosotros, los que tenemos la suerte o los que tomen la iniciativa de entrar y ver estos 9 fragmentos, ¿no? Y que quiero felicitarlos. De verdad me parece sumamente valioso. Rolimo, que tiene, digamos, hace un ejercicio extraordinario en muchas disciplinas teatrales, pero creo que todos reconocemos el amor por la dramaturgia, por encima de todo. Con Hagamos un Drama hace una exploración de teatro, de escribir en directo. Se junta con grupo de gente y escriben ahí mismo. Y creo que estos conceptos de gatillos y buscar y que las cosas se hagan y se vayan haciendo y se perfeccionen en el camino, creo que es muy suyo y creo que nos va a compartir sus pareceres. Yo me quedé pensando en la ternura como concepto y cómo habían entendido ustedes la ternura, ¿no? ¿Desde dónde? Y pensaba mucho como ya, yo cómo la entiendo, y por algún motivo llegué a la conclusión, también a partir de lo que vi de sus trabajos, que la ternura era un poco un fracaso también. Era un sentimiento que de alguna manera hacía ver en tus propios errores, tus fallas, tus contradicciones, y perdonarlas, asumirlas, acogerlas, ponerles esa colchita, abrazarlas. Y cuando ya has hecho eso contigo, de alguna manera, cuando ves a la otra persona, al otro, al desconocido, no lo ves desde este lugar superior, ¿no? Desde una moral que juzga, sino que también es como, "Uf, eres tan ser humano como yo. Dejemos de ser tan duros, ¿no? Y nos acogemos, y eso pasa por todas las obras de alguna manera, ¿no? Y me parece también importante que valoren que sus trabajos, sus búsquedas, porque finalmente creo que son búsquedas, puede movilizar a otra persona, ¿no? Puede transformar, puede generar una pregunta nueva, una idea nueva.
Felicidades y felicidades, David, por promover estos espacios y esas maravillosas creaciones. Sergio Velarde creo que le ha regresado a la crítica de teatro la calidez, porque durante muchos años veíamos a los críticos de teatro como una persona antipática, metiche, indeseable, que iba a las obras de teatro a destruir y a enfrentar, y a partir del oficio crítico creo que, no digo que sea el único, pero creo que es un impulsor de decir, oye, creo que el aporte del crítico es otro. Y tanto así que a pesar de criticar y jalar las orejas cuando lo tiene que hacer, también premia y nomina y reconoce y abraza públicamente a la gente que avega. Entonces, siento que tiene la cabeza y el corazón necesarios para opinar bien del teatro. Yo recuerdo que hace ya muchos años, un colectivo de teatro me invitó a ver una temporada, estábamos en la presencialidad, y tenía solamente 4 funciones y por X motivos no pude llegar a la función. Entonces, lamentablemente, no podía escribir ninguna crítica, ¿no? El colectivo, no sé por qué, pero querían leer mi crítica, así que me alcanzaron un DVD con la obra grabada y me pidieron que haga la crítica. Y yo en ese momento me sentí mal. Dije, esto es un atropello, esto es algo incorrecto, esto es algo antiético inclusive. ¿Cómo pretenden que yo critique una obra de teatro a través de la pantalla? Sin imaginar, evidentemente, lo que íbamos a pasar todos en el 2020, ¿no? Y que ahora, pues, esta crisis sanitaria ha venido, pues, a trastocar todo, ¿no? Para Oficio Crítico, para mis colaboradores y para quien les habla, ha sido sumamente complicado entrar esta nueva, entre comillas, normalidad, de tener que criticar teatro desde la pantalla. Entonces ha sido un reto para todos nosotros poder aproximarnos y dar una opinión, una crítica a este tipo de proyectos, ¿no? En todo caso, y ahora cuando conversemos obra por obra, o como tú dices, fragmento por fragmento, vamos a ver que algunos abrazan el género cinematográfico con todo, al 100%, y otros mantienen ese toque teatral, que a pesar que es un proyecto grabado y que no es en vivo, mantiene esa teatralidad, esa convención con el espectador, que creo que es muy enriquecedora, ¿no? Y estos provocares están demostrando que el trabajo colectivo sí se puede hacer y sobre todo manteniendo una enorme calidad. Así que mis felicitaciones y muchas gracias. Y Percy es una persona que admiro mucho porque le gusta estudiar, pues, es un estudioso. Y le gusta hablar del teatro, y le gusta hacer reflexionar a la gente del teatro, y le gusta, y también no desde un afán, mira todo lo que yo sé, sino siempre con el afán de compartir, de enriquecer, de enriquecerse también, de llevarse cosas. Yo también quiero empezar agradeciendo a David, no solo las palabras con las que me ha presentado, sino el haberme convocado aquí. Y para mí eso es oro en polvo, conocer quiénes están haciendo el trabajo cultural, artístico, en los géneros que me muevo, en el campo en el que me muevo, en mi medio. O sea, desde ahí nomás ya estoy ganado, ¿no? Es cierto, y como han dicho antes Kat y Rocío de manera muy expresa, yo también he disfrutado, pero he disfrutado algunas más que otras, también eso es claro. Y de eso seguramente hablaremos también, ¿no? Y el por qué algunas han sido para este espectador más disfrutables y por qué otras menos, sería importante también que podamos comentar con el ánimo de aportar. Quiero decir también que efectivamente, como dice Sergio, eso es una cosa, bueno, bastante nueva que nos ha agarrado un poco desprevenidos. La disquisición conceptual sobre si es teatro, si no es teatro, es absolutamente válida. Es importante y mucho, ¿no? Aunque no es lo más importante. ¿Es teatro? Ok, no es teatro. Ya, no importa, pero es. Y mientras estemos generando una experiencia, lo demás empieza a acomodarse al sentido de la validez de la experiencia. Una primera cuestión que me surgió para hablar de cosas transversales de la experiencia general de este provocar. Yo que soy un roñoso
buscador de la dimensión política de todo, y decía, oye, pero espérate, creo que aquí les falta la dimensión política. Empecé a joder, ¿no? Pero luego caigo en cuenta que la dimensión política está en el solo hecho de haber decidido meter su tiempo, su chamba, su energía, su creatividad en hacer esto. ¿Qué más respuesta política puede existir que decidir ser disidentes, impugnar la lógica del mercado, recusar el mandato social de que todo lo que hagas tiene que ser productivo y rentable, para meter su chamba en generar esas experiencias? Y bueno, y eso es lo que quería empezar diciendo y agradeciéndoles a cada uno de ustedes. Gracias, queridos. Creo que todo el mundo va a abrazar mucho cada una de sus palabras. Solamente como colofón, para ya pasar al primer fragmento, es que creo que no nos hemos detenido a preguntarnos qué tan teatro es lo que estamos haciendo, porque nosotros somos resultados de nuestro teatro. O sea, no sé si estamos haciendo teatro, pero lo estamos haciendo desde nuestro teatro. Porque la mayoría de nosotros no hacemos otra cosa que teatro. Entonces, cuando quiero escribir una película, la estoy escribiendo desde mi teatralidad. Cuando actúo en un corto, lo actúo desde mi teatralidad. Cuando, no sé, entonces mi referente, mi piso, es mi teatro. Inclusive en la curaduría, que es muy poca, no hay una intervención de qué tan audiovisual lo quieres o qué tan teatral lo quieres, porque creo que justamente la experiencia que queremos lograr es que cada uno descubra hasta dónde está dispuesto a ceder en su teatralidad para abrazar el audiovisual, o qué tanto quiere forzar el audiovisual a abrazar el teatro. No sé, porque si no, ustedes saben muy bien que yo estaría haciendo mal como maestro si yo le dijera, el híbrido tiene que ser así. Entonces, ahí estamos. Yo quería preguntarle a la autora cómo parte ella de Cerradura Colcha y te puedes quedar conmigo, y se va al año 2111. Bueno, yo empecé con la pregunta, digamos de alguna manera obvia, ¿qué me provoca a mí ternura? ¿No? Y bueno, salieron un montón, una lista de cosas, pues, y dije, bueno, me voy por la, digamos, la obviedad o por algo que normalmente no nos daría ternura. Entonces, pensando mil cosas, llegué a lo que son las máquinas, a lo que uno entiende que no tiene sentimientos, que no tienen emociones, ¿no? Y que, por ende, no sentirían esta emoción, digamos, de la ternura. Aparte de los gatilladores que nos dieron, yo tuve otros gatilladores que son conceptos que me gustan mucho, que son el transhumanismo, la inteligencia artificial y este tema de la religión del sintoísmo, ¿no? Que no sé si hay un párrafo al principio, lo pusieron al principio, que te explica sobre esto, cómo es que se cree que hay muchas, que todas las cosas, seres vivos y cosas, según esta religión, tienen una vida o una energía o algo que los habita, ¿no? En realidad tuve que buscar, digamos, el pretexto para poner los gatilladores y que este cyborg tenga, digamos, una especie de recuerdo en el que estas cosas que son muy tiernas, ¿no? La colchita que te abraza, que te abriga, las cerraduras eran, pues, era más como una metáfora dentro del texto, ¿no? En el cual te decían, bueno, no se puede, es una cerradura de miles de llaves, el tema de transformar o insertar, digamos, emociones en una máquina, ¿no? Y todo fue como fluyendo. A mí me pareció interesante también a nivel de dirección, los recursos tan minimalistas, ¿no? O sea, con poco hago mucho. Bueno, la obra en sí también no daba, ya te indicaba que no requería tanto movimiento, pero sí cosas sutiles. Yo también considero que una de los méritos, de las virtudes de este primer trabajo de ternura artificial está en lo que han dicho, ¿no? Ese minimalismo, han logrado usar los pocos recursos o decidir, ¿no? No necesitar mayores recursos que
pero hasta la posición de la cámara, siento que ha sido acertada, ¿no? Estuvimos trabajando bastante en lo que son planos muy cerrados, también porque no teníamos los recursos técnicos para hacer acá un holograma y cosas, pero creo que la convención era importante establecerla, y lo trabajé primero desde el punto de vista teatral para después adaptarlo al otro lado. Una de los fragmentos más cinematográficos que pude ver. Quería preguntarles a los responsables, de repente, qué referencias cinematográficas tuvieron. En cuanto a planos y otras cosas, ha sido bastante Hitchcock, y El Graduado, esta escena del final en que se ven los rostros de frente, pero que son muy expresivos. Y a mí el que me hizo ver Frankenstein 1 y Frankenstein 2. Que, claro, mencionamos a Frankenstein, porque Frankenstein para mí no es exactamente una película de terror, sino es una tragedia. Y justamente esta humanización, ¿no? O esta parte inocente en que Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, mejor dicho, arroja a la niña después de jugar con ella, y es un momento de ternura, es muy bonito. Pero él no sabía que la niña se podía ahogar y la arroja al agua. El momento que tienen en la segunda, con el ciego, ¿no? Que pasa el tiempo con el ciego y el ciego no sabe qué es y no sabía hablar, y ahí es cuando aprende a hablar. Pero de repente llegan unos cazadores y de repente el monstruo se desata de nuevo, ¿no? Eso me pareció muy importante que lo vean. Es esa mezcla de ternura de repente que podría haber, pero de repente se fue al otro lado. Mi pregunta era, a ver, ¿son conscientes los autores que el tema elegido y hasta la configuración del personaje principal se liga con una enorme tradición de ficciones distópicas donde una inteligencia artificial o un ente robótico, ¿no?, quiere dar un salto cualitativo que justamente tiene que ver con la dimensión emocional, porque nos activa a Asimov, a Arthur Clarke? Eso. Después he estado hablando también bastante del anime. El anime tiene muchas referencias de ese tipo, ¿no? Hay una que parece que podría ser ahora, que es de 1998, Experimentos Seriales Line, ¿no? Psycho Pass, que todavía espero una temporada más, y muchas de estas, ¿no? Entonces la pregunta sería ahí, ¿qué de nuevo nos da esta historia? Algo que aporta, normalmente vemos en muchas de estas distopías, que soy un amante de las distopías también, es que uno es el opresor del otro, ¿no? Pero acá uno empieza siendo, el humano empieza siendo el opresor y de repente termina siendo el oprimido. Me gustó mucho ese cambio de poder, ¿no? En la cuestión del transhumanismo, yo lo que quise plasmar es que el humano en ese momento lo que quiere es sacarse sentimientos, ¿no? Por el contrario del robot, sacarse sentimientos, que le llamé las extracciones, ¿no? Entendiendo eso como una mejora en la evolución humana, ¿no? ¿Qué tan mejora podría ser esto? No lo sé. Entonces, podría ser la respuesta a algo que de nuevo puesto tener esta historia, digamos, ¿no? No recuerdo haber visto referencias de películas en donde se toque el tema del transhumanismo quitando o mejorándonos y quitándonos emociones o sentimientos. Y pensaba cuando veía el trabajo de ustedes, cómo yo tengo empatía por el deseo de este robot, cómo yo quiero que gane, ¿no? Yo como espectadora quiero que sea tierno, que sienta la ternura, ¿no? Que creo que es difícil, ¿no? Esa es la contradicción. ¿Cómo genera empatía este robot que no siente, que es una máquina, que es una cosa? ¿Por qué me preocupa más el robot que la chica que tiene un bebé? Y colgándome otra vez de lo que decía Percy, ¿no? ¿Qué diferencia a mi historia futurista, que ya ni tan futurista, ¿no? Yo tengo aquí una máquina que se llama OK Google y me habla y es una cosa rarísima que he normalizado. Bueno, no soy de las que... Habló, ¿ves? Es así, como la nombré, es ideal. Entonces, tan futurista de pronto no es. Eso. En que sí, pues, tenía que haber esta lucha de que es un robot que se está prácticamente humanizando, teniendo chispazos. Entonces, para mí también fue un proceso ahí interesante, difícil también, de cómo no expresar nada y a la vez expresar todo, por decirlo así, ¿no? Hay una frase que él dice, ¿no? Sé que el mundo me ve como una máquina perfecta, pero yo lo que quiero es sentir
ese instante de perfección humana, ¿no? Que para él es ternura, que es un brote de amor, ¿no? Instantáneo. Entonces, frase creo que se reúne esta necesidad, digamos, extraña de una máquina, ¿no? Que gracias a la inteligencia artificial, que básicamente es ordenar un proceso mental imitando los procesos de un humano, cómo llega a entender de acuerdo a sus experiencias, igual que un humano, no solamente optimizar cuestiones para resolver problemas X, sino a esta sensación o esta querencia de sentir lo que nunca puede sentir, lo que no está programado a hacer. Bucle, otra vez volviendo a la ternura, ¿no? Es un poco, acepto mi fracaso, soy vulnerable ante mi amiga en este caso, y, y me presento como derrotada entre comillas, ¿no? Pero con esta idea que podemos tener sobre quién es el ganador, que el exitoso, el que pierde, ¿no? El que pierde una relación, el que es maltratado, el que se muestra como una persona vulnerable, ¿no? Creo que ese es el primer momento de ternura. Y también luego, cuando esa ternura lo transforma y lo envalentona de alguna manera, ¿no? Y yo creo que igual eso de pronto pudo haber sido más fuerte como lo mostraban, o más preciso, que es que yo creo, igual quizás estoy yo sobreescribiendo o suponiendo, que lo que lo envalentona es que cuando llega la pareja abusadora, de alguna manera parece que también va a ir contra la amiga, no sé, como que hay algo ahí. También pensaba en ella, ¿no? El personaje que acoge. Me hubiera gustado conocer, no sé por qué, un poquito más. ¿Qué era lo que estaba, qué veía, algo veía en la televisión? ¿De qué manera esto que estaba viendo en la televisión se conectaba con lo que iba a pasar después? Me creó una pregunta de pronto muy tonta, que es, la alfombra, estaba en una alfombra, es como extraño o particular, no es tan, digo, común que haya una persona como en una alfombra con el celular. Entonces me generó una serie de preguntas que de pronto para otro fragmento de este mismo proceso, si quieren seguir explorándoselos, podrían ser entretenidas. Estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Me interesaría sugerirle al equipo creativo que piense en que los personajes puedan tener todavía, aún en la brevedad que demanda la historia, algo más de dimensiones, algo más de matices, ¿no? Y otra cosa que me pareció, que me dio ternura, es que es el conflicto de dos hombres, ¿no? Siempre colocamos a la mujer en el lugar de la víctima, y creo que era también ahí una vuelta de tuerca, de que el abuso está en diversos lados, y los juegos de poder performan y están en muchos lugares, y mostrar la vulnerabilidad en estos sujetos. También me hubiera gustado conocer la vulnerabilidad del abusador, ¿no? Del malo, era el malo malote, y el malo malote también podría ser tierno, ¿no? Y eso podría incluso interrogarme más. Claro, eso es lo que me provocaba, eso es lo que me faltaba. Si provocar ternura, a mí este espectador le provocó ver también la ternura allí donde parecería que no habría. Porque entonces también ganaríamos en el hecho de que el personaje pueda también recordarnos que no, que la maldad, el abuso, la violencia no está en esos monstruos malvados, no. Lo peor es que puede estar incluso en la gente que evidencia ternura, simpatías, que es agradable. Eso es lo terrible, ¿no? Creo que ganaría la obra si pueden decidirse explorar y conseguir evidenciar estos matices que enriquecerían mucho más al personaje, ¿no? Bueno, yo confié, así, simplemente yo confié en mi director, él ya, desde mi punto de actor, yo sentí que básicamente tenía que encariñarme bastante con mi compañero que tenía al frente para darme cuenta, para que sea algo verosímil lo que está pasando. Que de hecho sí, yo estoy de acuerdo, adelantando un poquito, ¿no? Que se hubiera trabajado más la tridimensionalidad, o en todo caso crear un poco más de matices a mi personaje. De hecho que sí, yo también estaba pensando en eso. Pero bueno, yo traté de hacer más o menos lo que la dirección lo que la dirección tenía en la cabeza,
yo había creado incluso una fábula que él era como que un homosexual que acepta su homosexualidad, pero que no le gusta mucho el escándalo. Y por eso también entendí por qué razón yo cuando entro a escena, ¿por qué cierro la puerta? Porque si estoy entrando para sacarme a la persona, ¿por qué cierro la puerta? Y más o menos entendí por qué él quiere como que las cosas así, que nadie se entere del escándalo. Y además que el personaje de Carlos, o sea, es como súper confuso porque a pesar que es una persona gay, es una persona cerradísima. Entonces, y se ve eso, ¿no? Pero a la vez es como cuestionarse por qué es así. Y efectivamente hay un montón de matices que debería tener como cada personaje, ¿no? Pero eso también era lo que yo me cuestionaba, ¿no? Teníamos poco tiempo, y era como una parte, en un momento le decía a ellos como que, pucha, ¿esto qué hago? Una serie web, ¿no? O sea, si tuvieran las cosas, podríamos ver ahorita qué pasó, por qué está pensando así Carlos, qué pasó con su familia. Y es algo que Steve también como que me dio esa historia de cada uno, me dio una historia de ellos mismos y eso me retroalimentó un montón, porque es algo que yo también me cuestiono, por ejemplo, porque, obviamente, ¿no? ¿Por qué la persona es violenta? ¿Qué pasó en su familia para que sea así? Entonces, con Carlos es una cuestión de qué pasó. El personaje de Benjamín también es como qué está pasando en ese momento para que él siga, ¿no? Siga en esa relación que ya hace daño. Sí, sí me pareció interesante que agarraran la violencia por el lado del hombre hacia otro hombre, ¿no? Y que en esta oportunidad fuera la mujer la que acoge, la que recibe, ¿no? Eso me pareció afortunada la elección para explorar por ese camino. Mi pregunta sería más que todo para los actores, que tengo entendido que el director no está. ¿Cómo manejaron su estilo de actuación? Porque en una escena así es fácil caer en la sobreactuación, ¿no? En caer en un capítulo de estas teleseries que dan por televisión. ¿Cómo fue en este caso la propuesta? ¿Quería un estilo teatral o realista o cinematográfico? Eso me gustaría saber. Fue un proceso porque tuvimos un full day y empezamos como temprano en la mañana. Y en los primeros ensayos se veía como teatral, y tanto que los vecinos se quejaron, ¿no? Que era como súper arriba. Y de eso, explorando esa parte, fuimos bajando un poco para que se acople a la cámara y le fuimos disminuyendo un poco sin quitarle lo que queríamos transmitir. Yo puse 3 preguntas que están muy relacionadas, rápidamente las digo. ¿Cuántas obras de ficción ustedes recuerdan con esta temática? Que es una manera de invitarles más o menos a decir, también se están metiendo a una súper recontra recurrente historia, ojo, ¿eh? La segunda es, ¿cuántos personajes en ese tipo de relaciones, en historias ficcionales o reales, recuerdan ustedes? Y ahí viene la pregunta que se cae, ¿no? ¿Qué cosa podría tener este trabajo, esta obra, esta historia, que haga esa diferencia? En el mundo LGTB, por lo menos en el lado del amor, es como mucho, ay, sí, qué bonito, se van a amar, ahora que están juntos, sí. Y la historia me pareció particular por esto, porque hay violencia que de hecho existe, y de hecho soy testigo de algunas, y me pareció muy interesante ser parte de esto, para poder visibilizar que estas cosas pasan en todos lados. Quería identificar, por ejemplo, el tema de la violencia, ¿no? La violencia psicológica en pareja y todo eso, ¿no? Ya sea mujer-mujer, hombre-hombre, o sea, hombre-mujer. Y no sé si tuve alguna, combinando un poco también las preguntas que habían dicho, no sé si tuve una referencia tal cual de ficción, pero en realidad tuve unas mejores amigas muy presentes que tuvieron una relación así como en un momento donde inconscientemente fui Amanda, que le dije como, ya basta, esta relación no está funcionando, ¿no? Más que pregunta, quería hacerles un comentario que me llamó la atención. En Bucle, la primera imagen que vemos es una imagen súper cinematográfica de dron sobre Lima, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa imagen me da una promesa audiovisual que no calza después con lo que me van a mostrar. No calza. O sea, esto es hecho con la supercámara y luego voy a este ascensor, que además hay un detalle que me llamó la atención, que él le está hablando en el pasillo ya ni toca la puerta, es ábrame la puerta. Y ese tiempo a mí me parece que no, yo lo hubiese podido cortar. O sea, no me aporta absolutamente nada. Porque claro, si estamos hablando de brevedad y estamos hablando de brevedad audiovisual, o sea, ¿qué prometo yo con la primera imagen?
Es como cuando leo un cuento, cuando leo una novela, la primera imagen la primera frase es la que me arranca. Entonces, se hace mucho más fuerte el contraste. Sin esa imagen, y poniendo ya esa sala con esa alfombra, que también a mí me llamó la atención, ¿no? Si todo empezaba desde la tocada de la puerta, no pasa nada. Justamente acá me llamó mucho la atención que la referencia cinematográfica más potente que tuve, porque me gustan mucho las películas de Brian De Palma, es esa pantalla dividida, ¿no? En las dos acciones en paralelo con la pantalla dividida fue algo muy cinematográfico que a mí particularmente me gustó mucho. Sin embargo, cuando ya comienza la trama, ¿no? Que es esta historia de abuso, ¿no? De víctima y victimario, varones y la amiga, ahí comienza a entrar un poco, se aleja un poco de lo cinematográfico para entrar un poco a lo netamente, no sé, melodramático, televisivo. ¿Qué pasa? El tema, cuando se trabaja ya violencia, es delicado el camino a la verosimilitud. Pero sí, efectivamente hay varias cosas que se podría trabajar un montón, ¿no? Y es como dijo David una vez, o sea, es algo que posiblemente se va a ir trabajando y trabajando, o sea, si esto más adelante podría ser una obra un poquito más grande y más trabajada, ¿no? Ojalá que Bucle pueda como evolucionar en algún momento, sería súper lindo, o que sea un poquito más grande, ¿no? Para contar más las historias de estos tres personajes. Y eso, muchísimas gracias más bien por sus preguntas y por los comentarios. Gracias, Anne. Bueno, no, esa es la idea, ¿no? La idea es impulsar a que sigan haciendo o que estas obras sigan perfeccionándose, ¿no? Lo bonito del teatro es que función a función podemos ajustar, ¿no? El problema del video es que no permite eso, ¿no? Ya está grabado. Pero que esté grabado no quiere decir que ahí acabó su ciclo también, ¿no? Va para todos. Con el video grabado, ustedes tienen entre manos un material que también puede evolucionar. Si bien ahorita ya es un material que están exhibiendo dentro de esta obra, pero es un material que en algún momento o pueden hacer más grande, o pueden con la edición, pueden limpiar, o pueden en algún momento futuro hasta rehacer alguna escena o con la edición insertar. Entonces, creo que también es un material que tiene opciones de crecimiento, y el otro crecimiento es que los únicos seres humanos que crecen son los que se atreven. Creo que el tema del duelo y la muerte es algo que no solo en estos tiempos, pero quizás sobre todo, está muy latente, ¿no? Y sobre todo los cierres y las despedidas. Muy fácil empatizar ya con ese conflicto. Y lo bonito es que la ternura no te propone empatizar desde el dolor, ¿no? Lo descarnado de la pérdida, sino ya no sé, yo entendía que era un personaje que estaba haciendo esto como dentro de un proceso de terapia o dentro de algo, ¿no? Que era casi una tarea que realizar para salir de ahí, ¿no? Pero creo que nos quedamos más con la sensación de despedida, de cierre, ¿no? De algo que ella necesitaba hacer o que el personaje necesitaba hacer como para seguir avanzando, como para decirle, como mandarle luz a esa persona y que cada uno pueda seguir en su camino hacia donde tenga que seguir. Me doy cuenta de que todo ha sido un proceso muy personal, ¿no? Porque digamos que yo nunca he escrito teatro propiamente, pero siempre me ha gustado escribir poesía. Traté más bien de como adecuar un poco un texto de versos a algo que podía suceder teatralmente, ¿no? El texto inicialmente no trataba de una muerte, no había una muerte, un duelo. Había una despedida, sí, pero no necesariamente como de alguien que muere. En el camino lo hallé, quizás pensando en la colchita, cuando encontré ese gatillo, ¿no? Como en quién te pone una colchita, o qué es lo que para mí representa, o qué pasaría si algún día hay alguien que ya no te la pone más. Me llamó mucho la atención los elementos que trabajó la actriz, los cigarros y todos los elementos que utilizó. En este caso, ¿fueron traídos de fuera o se trabajó con los elementos que tenía la actriz en su casa? Muchos elementos salieron conforme
por el mismo texto y la improvisación. En el texto habla de cigarros. El tema de una especie de mudanza fue algo medio fortuito porque Cata se estaba mudando, entonces íbamos a poder tener su departamento vacío. Entonces fue como, hagamos eso, de que esté cerrando todo, incluso se está mudando del lugar para poder encontrar un espacio que sea un espacio nuevo donde esta persona ya no forme parte físicamente y ella también pueda avanzar. Me pareció muy bonito también el juego con los cigarros, no solo por lo teatral del juego con los cigarros, sino por el final, ¿no? Que es muy sutil, como que ella, supongo, termina de grabar el video y están los cigarritos, saca uno y ya no se cae todo el dominó, ¿no? Como que rompe un ciclo de dolor, de pérdidas, no sé. Me encanta la lectura que ha hecho Rocío, ¿no? Esa lectura de los cigarritos, ¿no? Que finalmente, cuando ya sacas uno, hay como se sostienen, ¿no? No se derriba, ¿no? Está esa posibilidad de que al final, ok, no me caigo, nos tenemos que mantener, aún con el dolor, aún con la pérdida, ¿no? Porque es eso, son imágenes medio abstractas, medio pictóricas que pueden abrir el imaginario de, bueno, se interrumpió, pero sigue adelante. Para mí, por ejemplo, era, una vez que sacas algo, dejas un espacio, ya cambia, hay algo que ya no sigue, cambia. Pero es muy interesante, justamente eso es lo rico de esta clase de imágenes. He sentido casi un espacio escénico en ese departamento o locación, ¿no? Yo trabajo mucho con el teatro absurdo y el físico, entonces me gusta mucho jugar con eso, entonces me gusta que ella podido darle ese matiz. Yo sentí que la ternura estaba en los planos, en todo ese lenguaje audiovisual, desde la concepción de las imágenes, la selección de los planos, la elección de dónde colocar la cámara. Eso es vital y acertar en eso es algo que yo les quiero felicitar. Yo desde que lo comencé a ver, que hicieron ese primer plano, ella fumando, está muy bien elegido ese fondo, ya me presentan al personaje, esto de que ella comienza a grabar, uno de los aciertos más grandes es ese, y el otro, la naturalidad, la dirección de la actriz. A mí me parece que es una actuación que conmueve, y conmueve porque es verosímil, porque es verdadera, porque está allí, no es disforzada, no está haciendo nada fuera de hablarle a esa cámara, y que es ese alguien que está en otro lado. Fue un proceso interesante para mí. Yo personalmente nunca he vivido la muerte tan de cerca, entonces ya de por sí jugar con eso me parecía algo interesante. Sí he pasado por otro tipo de duelos que igual son dolorosos, entonces utilicé, creo, eso también para poder jugar. Me gustaría saber si hubo improvisación en el proceso o si ya todo el texto estaba ya cerrado, terminado. Yo hago impro hace muchos años y es una de las cosas que más me apasiona en la vida. Y sí, hubo mucho juego, de hecho, gran parte de nuestros ensayos con Mire fueron ensayos corporales, ensayos físicos, hemos utilizado música, hemos jugado con el cuerpo, con las sensaciones, con las emociones. Mire por ese lado, yo me entregué completamente, ¿no? Entonces, y bueno, una cosa curiosa que también lo tomo como parte de la improvisación fue que, por ejemplo, el tema del ukelele y de la canción, eso fue una propuesta mía, ¿no? Fue una propuesta mía improvisada. Y ahí también se volvió más personal, porque de hecho una persona muy cercana a mí, que es mi novio, toca ukelele y enseña ukelele, es como el ukelele es su vida, digamos. Entonces, en ese momento se volvió más personal aún, y luego con lo de la mudanza, que justo coincidía con que yo me estaba mudando, ya todo era todo cerrado para mí, y disfruté mucho este proceso desde la dramaturgia y acompañando a mis compañeros en los ensayos. Yo tuve un problema particular por lo técnico. Yo tuve que subir el volumen mucho. En algún momento, en un par de conversatorios, yo hablaba de que estamos en esta exploración en una especie de periodo de etapa del gateo. Estamos gateando. Estamos recién, y recuerdan cómo gatean los bebés, ¿no? Porque a veces se chocan, pero se asombran, descubren algo, descubren un acierto, descubren el mundo. Eso nos está pasando a los teatristas con estas herramientas audiovisuales, con estas posibilidades y limitaciones también de la tecnología audiovisual, ¿no? Y quizá ahí el tema de,
ok, un micrófono adicional no fue suficiente. Qué triste lo del audio. Bueno, son cosas que estamos, como bien comentabas, estamos aprendiendo, son lenguajes muy nuevos. Ese tipo de elementos que son técnicos no hay que dejarlos de lado cuando se trata de funciones para este tipo de producciones, que son producciones audiovisuales, aunque podamos decirle que sean teatro tecnomediado, ¿no? Escuchando todo lo que hemos dicho y lo que han dicho, fue muy, muy bonito, y también les quiero agradecer a ellas y a ustedes por sus comentarios. Estamos muy contentos con el resultado. Creo que la muerte, así como el fragmento anterior, la muerte se puede tomar de muchas maneras, ¿no? Y aquí yo pude sonreír, a pesar de que la muerte pues es algo que nos afecta, bueno, a mí personalmente sí me afecta mucho, pero dentro de un funeral, y encima con la imagen ahí de Rodrigo Falla en el ataúd, pude esbozar una sonrisa en esta conversación entre estos dos amigos. Uno de los primeros aciertos es abordar un tema así desde el humor, ¿no? Muy bien, y los personajes están bien, están frescos, las actuaciones las he llevado muy bien, las he agradecido. Un humor muy sutil, ¿no? Y me mantuvo con una sonrisa durante todo el fragmento, ¿no? El humor, me gustó mucho cómo ha sido llevado, es un respiro, es alucinante porque es la muerte, ¿no? Pero es como un respiro, además está casi en la mitad, y me parece también acertado haberlo puesto ahí en esta selección. Cuando estamos en un velorio, ¿no? Las conversaciones son raras, la gente se comporta de una manera extraña, entonces observar eso, y sobre todo en esta época que venimos cargados con velorios y con muertes cercanas, como decía Sergio, ¿no? Que la muerte se puede tomar de muchas maneras, como trabajar el dolor a través de otra sensación que no sea el rompimiento total del ser humano, ¿no? Encontrar formas de expresar las cosas, porque en el texto hay un tema fuerte de por qué muere la persona, ¿no? Entonces, me pareció importante tocar ese tema de una manera importante, sutil, dándole el peso necesario, pero a la vez también buscar un camino donde se pueda aligerar, donde se pueda encontrar con un amigo, donde aparezca la amistad, que me parece que en los momentos duros las amistades, las buenas amistades son las que siempre nos salvan. Es que son muy comunes, es decir, yo puedo ver estos personajes, podrían ser conocidos míos, amigos míos, cómo hablan, la relación que tienen, pero al mismo tiempo son dos hombres hablándose sumamente tierna, ¿no? Te acompaño, no, nos acompañamos, que si uno es, no sé, pues si pensamos desde un pensamiento hegemónico, ¿no? Que los hombres pues no se dicen esas cosas, pero de pronto ahí teníamos dentro de un duelo, de un amigo, abriendo estos lugares, ¿no? Y pidiéndose estos favores que al mismo tiempo eran tan como lejanos y absurdos, pero les abrían heridas y preguntas, ¿no? Me llamó la atención la producción que tengan un ataúd, ¿no? O sea, dije, ¿han tenido que conseguir un ataúd? ¿Han tenido que conseguir las flores? También me sorprendió el ataúd, o sea, ¿están ustedes haciendo esto con los mínimos recursos? Yo vi el ataúd y dije, ¿qué? Perdón, con el ataúd, las flores, la foto. Todo eso a nivel de producción, a mí fue como, ay, ya, estos qué locos, ¿no? Porque pudieron no haberlo puesto, pero haber hecho una referencia. Sin embargo, que lo pongan pareció bacán porque además da un gesto de humor que a mí, yo decía, ¿hacia dónde va a ir esto, no? Porque desde la foto y ya con esa primera imagen, entendía que esto no iba a ser llorar en la tumba, ¿no? Y justo hablando del ataúd, yo había conseguido el ataúd de un amigo improvisador que tenía un ataúd a 20 soles, me lo iban a alquilar a 20 soles el ataúd, pero hubo todo un tema que se quedó cerrada el lugar donde estaba el ataúd, entonces tuvimos que conseguir, André, que ahorita no se encuentra, se fue por todo San Juan de Miraflores a buscar ataúd barato, y lo consiguió con su encanto y su simpatía, no tan barato como 20 soles, pero fue más barato. Y así fue, lo trajimos en un carro, grabamos todas las escenas del ataúd, que creo que eran dos tomas, las hicimos con el ataúd y así fue, ¿no? Yo me fui como loca a buscar flores, buscamos café, Vanessa vino con la impresión del queridísimo Rodrigo Falla, y armamos así todo en un día el velorio, ¿no? Todos en el edificio de Yamil nos miraban con cara de, ¿por qué tienen un ataúd? Fue un detalle que creo que armaba bastante la historia, ¿no?
Siento de que también impactaba mucho a los actores tener el ataúd ahí, a nosotros incluso, y sentíamos que iba a ser un buen contraste en la historia. Usó también esta pared azul y blanca, me parece, ¿no? Que Justo tengo el plano que es mitad blanco y mitad azul, y en el blanco está este hombre con el terno, la corbata roja, en el otro está él con la camisa. me parecía como que te contaba también la estética que habían decidido, te contaba a favor de estos personajes. Me gustó también la decisión del cambio de escena, ¿no? De empezar en este lugar e ir al mar, ¿no? Terminarlo con esta excusa de salir por el cigarro, cambiar de escena. Lo logramos a las 4 de la mañana, ¿no? Lo del malecón, porque si no, imagínate, ese malecón, cuánta gente iba atravesando por ahí. Entonces, para que pareciera a las 6 de la tarde, ¿no? Casi las 7. Y ir a buscar o a curar un poco, al salir de esta música que es un loop, ¿no? También, porque esta música que empieza sutil, esto de la música que parece, esto es un error, se está repitiendo, y yo no soy buena editando, pero algunas veces he editado y he hecho esto de copiar y pegar la edición y luego se siente el loop, ¿no? Y pensaba eso y luego decía, no, esto es a propósito, la música tiene que ser en algún punto insoportable, ¿no? Y tiene que salir. Y eso también me gustó. Es una de las obras que en buen momento tuve que subir el volumen también mucho. Disculpa que diga una cosa tan aparentemente banal, pero no es, porque nuestro contacto con el producto es a través de lo tecnológico, del televisor, de la computadora, ¿no? Entonces, ¿y cuándo? Cuando están hablando sotoboche, porque están en el velorio, ¿no? Sí, tuvimos problemas un poco con el audio porque el espacio en interiores donde grabamos, sí teníamos un pechero, pero había eco porque el lugar es vacío. Y lo único que había en esa toma, porque como dijo Yamil, fueron 3 días, no había ataúd ese día y estaba vacío, solo habían sillas y nosotros. Entonces había un montón de eco. En las tomas cerradas fue el día que ya hubo ataúd, por eso no hay eco, por eso se escuchó mejor. Tratamos de limpiar el audio un montón, porque está peor, pero se logró, creo que estuvo decente hasta cierto punto, porque creo que se pudo entender, obviamente pudo estar mejor, y eso es lo que a mí particularmente me gustaría en las próximas obras en las que yo pueda estar dirigiendo, que justamente me quiero enfocar mucho en eso del audio, porque creo que sí es súper importante. Otra cosa, que es una invitación a que pensemos cómo estamos descubriendo en esta etapa del gateo, ¿no? Me parece muy inteligente y muy cinematográfico, como es el término que nos ha dejado Sergio en una intervención anterior, el hecho, por ejemplo, de que vengan caminando por el malecón, ¿no? Y venga la cámara ahí. Pero es obvio que no hay un carrito con cámara, ¿no es cierto? Porque no sé quién tiembla más, si los que caminan o la cámara, ¿no? Entonces, claro, uno lo ve y entra en la convención, pero quizá estéticamente no es esa la intención del producto, ¿no es cierto? No teníamos obviamente el estabilizador, lo grabamos entre 2 personas y temblábamos un montón porque eran las 4 de la mañana y todavía no habíamos tomado café. Hemos hecho varias tomas, varias tomas para que salga y esa fue la mejor, aunque no lo crean. Hubieron peores tomas donde ya casi se veían las estrellas que estaban ya yéndose. Fue divertido, obviamente pues quisimos hacerlo lo más bonito posible, creo que fue una buena propuesta. Me imagino que en un futuro podría salir mejor, ya estoy, así como hemos buscado ataúd hasta por debajo de las piedras, estábamos por buscar estabilizador para la próxima, lo prometo. Y quería, si pueden compartir la parte de ese proceso de selección de la secuencia de planos. De hecho, yo soy un poco chancona en ese sentido y sí me pasé tipo toda una noche planeando escena por escena. Algunas escenas que yo había planeado no se dieron porque ya iba a ser demasiado y no teníamos tanto tiempo. Obviamente fueron 3 días y fue full, pero sí traté de que se vea lo más estético posible. Y de hecho la pared que tenía Yamil ahí, porque bueno, el espacio es de Yamil claramente, me hizo clic el primer ensayo y yo dije, esta pared tiene que estar, o sea, de alguna manera tengo que ver que los personajes se encajen ahí. Y así fue como hice mi proceso de las imágenes, más que nada, de cómo se iba a ver la historia. Eso básicamente. Espero que les haya gustado mucho la obra y que la puedan seguir disfrutando.
Creo que es una búsqueda de independencia de estas dos amigas que no saben cómo hacerlo, ¿no? Y es difícil. Entonces es como ver el malabarear de dos chicas jóvenes en esa búsqueda de independencia que implica lo emocional y que implica lo económico y que implica de salir de la casa de los papás y la imagen que tengo yo sobre esa que debería ser, pero resulta que no soy. Y no son, pues, ¿no? Estos dos personajes son caóticos, no son las chicas perfectas, ¿no? No son las chicas comedidas, no, son medio caóticas, medio desastrosas, ¿no? Y creo que eso es lo que te genera la empatía y la ternura, ¿no? El desastre, el desastre que son casi clownescas por momentos, ¿no? Me gustó mucho el inicio, había mucha acción, esta amiga caminando por la calle, no yendo a la casa de la otra, pero al final terminó todo en un solo plano fijo en esta conversación, que de repente pudo haber sido de repente algo negativo, pero no, yo al contrario creo que descubrí la ternura ahí, justamente en esta conversación, entre estas dos amigas. Bueno, Calma y Descontrol inicia por mis ganas de querer hablar de la amistad, así básicamente. En un momento así muy emocional, de pronto una amiga me escribió y yo dije, sobre esto es lo que a mí me hace más, me evoca más a la ternura. Y quizá preguntar, en relación al código actoral, desde dónde fue la decisión, ¿no? Desde la dirección, desde una propuesta de las chicas, ¿cómo fue ese diálogo? ¿Qué fue primero, la decisión de hacer comedia o de contar la historia? Que es una pregunta un poco parecida, ¿no? La historia propone también un poco de comedia, ¿no? Porque Descontrol tiene como un poquito de tratar de hacer reír a la otra para poder tranquilizar. En mi proceso y en el proceso, como le comentaba a las chicas, lo primero para mí es la historia. Entonces, la idea primero fue explorar bastante, que cada una leyera un personaje, luego al revés, luego una vez, luego al revés, y así hasta que poco a poco comenzamos a sacar cómo veíamos a cada uno de los personajes, qué características tenían, cómo hablaban, cómo sentían. Estamos buceando un poco cómo iba a ser la historia. De hecho, creo que Chris y yo somos más de comedia. Y a partir de eso, obviamente, por estos rasgos cómicos que tienen ambas, ya en la dinámica se fue dando esta comedia, este trazo de comedia, y desde sus propios conocimientos, ¿no? La impro, el clown, y fue así como se fue construyendo en el proceso creativo la comedia. Creo que hay momentos en que menos es más. Yo creo que dentro del aprendizaje sí es importante. La comedia es sumamente difícil y las dos tienen el talento. Es más, yo imagino esto como el capítulo de una serie. Lo imagino que se podría hacer una serie tipo, no sé, Friends peruano, ya salvando las distancias, los capítulos, este es el inicio y el siguiente capítulo es cuando se mudan, lo que puede pasar con ellas dos, ¿no? De hecho, creo que en algún momento también tuvimos esta idea de que era tipo Friends, pero obviamente también, como dijo Katy, salvando las diferencias, pero sí era muy, muy ese estilo, creo que llegó a un estilo así tipo sitcom, y creo que eso fue lo que al toque dijimos, es un sitcom esto. Sí, de hecho muchas de las referencias son las sitcoms, sobre todo Friends, también de cierta manera una película que a mí me gusta mucho, que fue Inside Out, intensamente, que es de estos sentimientos, de rasgos de personalidad, y también nos recomendó Marifé una película de dos amigas, que también tienen una relación muy, muy estrecha, que también un poco nos asentamos sobre esa película, que en este momento no me acuerdo cómo se llama. Frances Ha. Y eso fue un poco el proceso que tuvimos. Yo agradezco la frescura, efectivamente, creo que Sergio lo mencionó, esa frescura de los personajes, ¿no? Sí creo también que hay un aprendizaje ahí en proceso de los códigos de la comedia que no son nada fáciles, pues, ¿no? Porque allí hay una codificación que de repente repensar, revisar, ¿no? Para optimizarla. Si bien una es un torbellino y la otra es la calma, creo que hay detalles allí que tal vez se podrían haber calibrado un poquito, porque siento que se ha ido hacia el demasiado, ¿no? Al demasiado, y ahí yo no entré en la convención.
como espectadora. De hecho, sí, lo vamos a tomar súper en cuenta esto, porque creo que también el tema de la virtualidad y la teatralidad, a veces creo que es una línea un poco difícil como de medir cuando estás en comedia. Al menos para mí ha sido súper difícil como medirlo. Y luego yo viendo el producto también me di cuenta de algunas cosas que dije, bueno, creo que esto para un cortometraje fácil es muy fuerte, ¿no? Es muy grande y de repente pudo haber sido mucho más chico, pero en el momento como estás pensando en teatro y estás pensando en esto, es como que el cerebro se te va por todos lados. Pero muchas gracias igual por eso, por esas palabras, porque confirman lo que yo también más o menos sospechaba, y me parece súper chévere que sean tan sinceros y nos digan esto, porque nos ayuda mucho en una próxima comedia a bajarle 3 rayitas por lo menos. Entonces, para mí la verdad comenzó en ese momento, cuando ya están las dos allí sentadas en adelante. Claro, entran como con una capita tapándose, y en el momento que Katy, por ejemplo, mencionaba de las dos hablándose sin desnudez, es como que el descontrol se quita ¿no? Es como si hubiera puesto una cosa así, que me agarro las palabras de Rodrigo en uno de los ensayos, se hubiera puesto una cosa que dijera control, ¿no? Tapando el des, y se quitan eso, y se muestran las dos. Y es como las personas, como los seres humanos, tenemos tanto de calma, tenemos tanto de falta de calma, ese lado también descontrolado. Estuvieron digamos, con mucha energía, con mucho carisma sobre todo. La sensación de amistad entre ambas actrices, yo la siento como que de verdad, son amigas hace mucho tiempo. Noticia de último minuto, Cristina y yo nos conocimos en Calma y Descontrol. Así. Pero fue súper raro porque hicimos clic inmediatamente. Rodrigo, que es nuestro director, se volvió loco porque juntó a 2 locas y no se dio cuenta, pero ahora es mi nueva mejor amiga y yo soy su nueva mejor amiga, y ya nos hicimos un tatuaje igualito, las dos. Sí, tal cual. Fue como inmediato. De hecho, sí me volvió un poco loco juntar a 2 locas, pero fue bastante divertido, y nos concentramos mucho en los primeros ensayos, en verdad, en trabajar la relación de ellas dos. Ellas dos como Marifé y Cristina, ¿no? Que tuvieran buena sinergia, buena energía, que pudieran conversar. Habían algunos ensayos que hablaban horas, y yo estaba sentado mirándolas y decía, ya, está bien, esto me hace reír, esto me hace reír. Y al final del día creo que se hizo una bonita sinergia entre ellas. Así que yo he disfrutado muchísimo el proceso, lo abrazo muchísimo también, cada cosa que voy aprendiendo, y agradezco mucho haberme encontrado con estas personas, porque de pronto es como se une por algo. Y nada, le agradezco mucho también a ustedes por todas sus palabras, de verdad que aprendemos mucho. Muchísimas gracias por los comentarios que nos han dado, y chan chan. De verdad que me parece uno de los fragmentos más redondos, me parece el clímax de este espectáculo, con estos 9 fragmentos. Me parece que está subiendo hacia este clímax. Esta idea de este hombre que simplemente está yendo a botar la basura como todos los días, y le suena un celular, y es como, si le pasaba a otra persona, seguro no hacía nada, pero le tenía que pasar a este personaje, ¿no? Entonces esto absolutamente crees todo lo que está pasando, que vea dibujito, todo se vuelve parte del punto de vista de este personaje. El texto es muy ingenioso. Lo primero que me vino a la mente es, ¿qué pasaría si una persona tan pura se encuentra en una circunstancia tan de vida o muerte? Me gustó muchísimo la selección de la locación, esa pared azul con ese portón, esa casa en la que sí puedo creer que está viviendo este hombre con su mamá. Tengo una pregunta, ¿cuál es la puerta? Me muero de curiosidad y tengo como una intuición, pero no estoy segura. ¿Dónde está esa puerta? La puerta es de la casa de una amiga mía que se llama Mariana Schudi, que está en Barranco, y ella es también la persona que nos ayudó con la cámara y con la edición, que es tremenda creativa. Y Santiago Pillado Mateo nos ayudó con el audio. Es una de las obras más logradas, pero también, y eso sirva para el aprendizaje que estamos haciendo todos, es uno de los trabajos que ha podido conseguir un
apoyo especializado, no solamente de personas con experiencia, sino además, me imagino que equipos quizá de mayor pertinencia tecnológica, ¿no? Pero en realidad esta obra se grabó con un celular. Creo que es la mano de... Es un celular en manos de una camarógrafa. Claro, o sea, esto creo que le da el factor que parece como si fuera, sí, tenemos las cámaras IMAX, 1800 cosas, ¿no? Pero creo que el pro que hemos tenido más ha sido, claro, que los micrófonos nos ayudaron un montón. Teníamos un micrófono con David y un micrófono con Rodrigo que estaba encerrado en un carro al frente donde grabábamos para que, además de que se escucharan, se pudieran ver. Esa interacción ayudaba muchísimo a que tuviera mucho ritmo la obra. La voz del celular, el otro que hasta yo podía hasta verlo llorar porque la plata se le está yendo, porque está hablando con alguien que no lo entiende. Justamente lo que decidimos junto con Vane es que no necesariamente era una persona tal vez mala, ¿no? O que era la primera vez que hacía este tipo de cosas. Era muy inexperto. Entonces, sí, yo lo maquiné un poco como una persona que había pedido un préstamo con gente mala, entonces había contratado a otra persona, un esbirro, para que lo ayudara a recoger la plata, bla, bla, bla. La dificultad, entre comillas, para mí fue solamente desde la voz, sin ningún gesto, explicar todas las aristas de mi personaje. Como no lo vemos, y él mismo lo ha dicho, teníamos que agarrarnos de la intención en su voz, de todo. Yo me acuerdo que cuando nos fuimos a la casa le dije, me tienes que contar la historia con solo tus palabras, con solo lo que me proyecta tu voz. Felicitarte, David, porque en realidad, bueno, todos te conocemos pues como director, como profesor, como maestro, pero como actor, pues eres uno que tiene muchos recursos, eres muy versátil y fue una sorpresa para mí verte en escena en pantalla virtual y te recomiendo que deberías hacerlo más seguido, ¿no? Básicamente mi pregunta sería, ¿qué te motivó en este caso a elegir realizar este fragmento, ¿no? No es la primera vez que yo postulo para actuar en una de las obras de Provocar. En Provocar Identidad postulé y no cogí la obra, se la dieron a otro actor. Eso habla muy bien de la democracia interna de Provocar. Provocó porque sentía que era bueno que el personaje tuviera edad. Creo que si le pasa a un joven es más gracioso y creo que gana drama si lo hace una persona de 40. Entonces, sentí que eras como un Woody Allen peruano. La obra es una delicia. David, estás muy bien en la actuación, el personaje es entrañable, hay decisiones de arte desde la misma composición y los encuadres, la composición visual de esa pared. Me encantaron los dibujos. Este momento en el que se volteaba, los dibujos aparecían, todo ese diálogo. Sobre los dibujos, esto entra en la parte de la complejidad del personaje de David, que como es tan acotado su personaje, es tan creativo, tiene tanto en la cabeza, se me ocurrió hacer el sistema de que iba graficando todos sus pensamientos, ¿no? Entonces aproveché que es un gran dibujante y le dije, por favor, dibújame tus pensamientos como tu personaje lo siente, ¿no? Entonces aprovechamos eso también de David. Además que pienso también, David, que estuviste estupendo, divertidísimo. Me gusta mucho el universo de la persona que uno desde afuera diría, qué tarado, o qué imbécil, o qué estúpido. Justamente una de las chambas que me gustó, que comenzaba a hacer con el personaje y me sentí muy bien secundado por Vanessa, era que yo quería demostrar lo brillante que es el personaje. Y la enorme justificación que encontré, le decía a Vanessa, de hecho tiene Asperger, tiene algún nivel de Asperger, porque es muy literal. Y el Asperger tiene otras inteligencias. Es agorofóbico, para justificar por qué tiene tanto problema con la calle y con la puerta, y por qué le da tanta ansiedad. Entonces trataba de abrazarlo, o buscar otra dimensión. De hecho, es un personaje muy complejo y lo quisimos trabajar defendiéndolo siempre, como él mismo lo ha dicho, defenderlo en todo momento, justificar sus acciones, justificar su espacio, justificar su miedo a estar fuera de la casa. Un trabajo muy bonito de descubrir en cada texto, buscarle desde cada texto cómo justificar su inteligencia, ¿no? Realmente es una persona con un mundo maravilloso atrás. Me parece
fantástico poder explorar ese universo de ver a través de los ojos de estas personas, que claro, pueden generar un cierto grado de humor por lo puras que son. Y el final, ¿no? Esto de la maleta que se ilumina, me pareció un gran final. Me pasó algo con el maletín. David, no me acuerdo ahorita la obra, es una obra en la que tú eras un director y el escenario estaba dividido en dos partes. Es de la obra lo que nos faltaba. Sentí un guiño de este fragmento con tu obra en el Teatro Larco, cuando abrían una maleta y se iluminaba, ¿no? Se iluminaba la maleta. Entonces me emocioné porque sentí el Teatro Larco y este fragmento fusionándose en ese instante. Yo en general siento que no hay nada más teatral que una maleta. Entonces, de por sí, cada vez que hay una maleta yo pongo atención. Y me ha tocado, sin querer o a veces queriendo, hacer obras con maletas. Es una cosa como entre que yo mismo me cito a mí mismo, hay una búsqueda de predilección por las maletas y también me repito, ¿no? Con toda concha. Es más, la echada abrazando la maleta era también una imagen de lo que nos faltaba. Me hubiera provocado que el celular tenga una personalidad más atípica, porque todo es atípico, empezando por el personaje en ese traje rarísimo, ¿no? Eso, el celular quizá hubiera sido algo inesperado como objeto y forma. Casi lo hicimos, ¿no? Teníamos la idea de colocar un celular atípico ya, pero como no funcionaba y para efectos de la llamada necesitábamos, para que tenga verdad y tenga naturalidad, tenía que ser una llamada que sucedía en vivo. Entonces, por eso decidimos ya, vamos a dejar el celular atípico y vamos a confiar con lo que tenemos, ¿no? Me pareció bellísimo al final, esa imagen me pareció cinematográfica y teatral al mismo tiempo. No lo había imaginado así, pero me encantó la imagen de ver a David, que no es una persona pequeña, pero cuando lo ves en este último plano, chiquitito, con todo este portón, con toda esta pared, pero lo ves chiquititito, que es como ya la cerrada de la ternura que te puede generar. Pareció como un cierre merecido para todo lo que había construido hasta ese momento. El finalito salió después de ver el primer visionado, ese día después de grabar, como era plano secuencia, quisimos revisar todo antes de irnos, y viéndolo salió la idea de, oye, sería bonito que anochezca, ¿no? Y ahí quedamos en que ese mismo día fuéramos en la noche a grabar. El título de la obra viene a, tú no sabes quién es la persona que está teniendo problemas, si es el personaje de David que se encuentra en una situación extrema, o es la persona a cual le está hablando, ¿no? Hemos caminado juntos, hemos descubierto juntos, hemos hecho un equipo bien bonito de trabajo. Ese ha sido más o menos el proceso de experimentar con esta obra. Y eso. Siento que en Despegar es uno de los fragmentos donde siento más presente la teatralidad. Me gustó que en su brevedad, porque tiene 7 minutos 6 segundos, yo pude vivir toda la historia de este despegue de esta chica. Tengo muy presente la cara de la madre mirando a la cámara diciendo, ¿en qué momento ocurrió? Para mí era la primera vez que yo escribía algo y la verdad el tema de la ternura siempre me ha llamado la atención, ¿no? Ese sentimiento que no se sabe qué es y que tiene de amor y de muchas cosas, y creo que una de las cosas por lo menos que a mí me llama más a eso es mi hija, ¿no? Yo tengo 3 hijos y entonces a partir de ahí fue que era como una autoficción. Sentía que había mucho de teatro, hablarle a la cámara. Yo sentía que le hablaba al público. Luego el cambio de luz, ¿no? Ese cambio de luz que hemos visto tanto en un escenario en vivo, ¿no? Se cambia la luz y pasa algo que nos remite al pasado, nos remite a momentos concretos de la acción. Todo lo que sucede en ese instante en que la chica viene y le dice, quiero hablar contigo, mamá, me voy a ir, y nada, que ante los ojos de la madre, esta niña crece, esta niña se vuelve adulta
esta niña despega y yo sentí que la ternura en este caso tenía que ver con ese vuelo. Para mí, en este caso, en este fragmento, no me fijé tanto o no sentía tanta inclinación por fijarme tanto en la parte técnica, ya, sino más bien creo que me agarró el corazón. Gracias por tu comentario, Katy, de esto de que te agarró el corazón y no viste tanto la parte técnica, ¿no? O sea, para mí me gusta mucho, ¿no? O sea, es un bonito comentario y lo acojo así. Y en este caso, en este fragmento audiovisual, me hicieron sentir teatro. También un respiro, ver un fragmento hecho con esa riqueza teatral que tanto añoramos. Entonces, en este fragmento y en el que viene, hay un fuerte componente teatral, y sería la misma pregunta, ¿no? ¿Siempre fue planteado así desde el inicio o fue durante un proceso? No, sí fue una decisión, ya nadie les va a contar más sobre eso. Llegamos a un punto donde no nos poníamos mucho de acuerdo sobre teatralidad, tecnomediado y cosas que yo particularmente no las entendía bien. Y nada, hubo un momento donde yo dije, ok, lo que diga el director, ¿no? Nosotros intencionalmente buscamos el tema de la teatralidad porque surgió un clic en mi cabeza, de acuerdo que como estamos en la era virtual y nosotros hemos tenido que adaptarnos al tema virtual, que tiene que ver con muchas cosas audiovisuales, yo lo que pretendía era conservar esto del teatro que hemos tenido y mezclarlo un poco con el tema audiovisual para no crear como, ¿cómo decirlo? Una lejanía a lo que siempre hemos hecho en escena, ¿no? Y creo que el texto me ayudó bastante para poder concertar todo esto. Lograron realmente activarme una serie de experiencias, de situaciones emotivas que yo agradezco. Está muy bien trabajada, el texto es inteligente, la forma, con los pocos recursos que se cuentan, han conseguido un producto audiovisual solvente, ¿no? En algún punto perdí un poco a quién le hablaban con esto de romper la cuarta pared, que me pareció interesante, pero de pronto no terminó de estar suficientemente claro la convención. Entonces por momentos me confundía en relación a quién estaban contándole. A veces como mamá no se tiene alguien a quien compartirle, entonces a quien sea le compartes. O sea, todas las mamás están hablando siempre de lo que le pasa, ¿no? Lo que pasa a sus hijos, lo que sea, están en la cola de algo o en esto, ¿no? O sea, hay cosas que no puedes más y tienes que decirlas. Entonces, qué mejor que una cámara que la ven miles de gente, ¿no? Para que te escuchen, ¿no? Creo que esto habla a veces vemos como que las mamás son, o la relación con la mamá muy complicada o lo que sea, pero esta era una forma de ponerle ternura a una mamá. Me pareció justo también. Este abrazo, este despegar, este ser madre, yo no soy madre, pero este ser madre a mí me activó también muchas cosas, ¿no? Como Betsheba, ¿no? Es que, bueno, el tema de la maternidad es un tema que te moviliza y me movilizó. Realmente con Betsheba logramos un trabajo muy cercano de lograr esto de la madre y la hija, ¿no? Este momento en que se va, que regresa. A cada provocar genera algo distinto, entonces para mí siempre va a ser un explorar desde las vidas que no pude tener o no tengo aún. Esto se trata justamente de eso, ¿no? De probar, de lanzarte, de aprender y de todo. Ha sido una bonita forma de aprender de muchas cosas y sobre todo de ponerme en un lugar que nunca había estado, que era en el lugar del dramaturgo. Y entonces ahora tal vez como actriz respetarlos un poco más y o saber qué les gustaría que se respete o qué no, o simplemente obviarlos, no sé. Pero por lo menos actitud frente a un texto que escribe alguien, ¿no? El texto es muy concreto, es muy bonito, es una historia entre madre e hija donde se conectan, hablan, donde la hija le pide que quiere irse de viaje con su novia, y la mamá no sabe cómo lidiar con eso, porque tiene esta cuestión de
de que sí la va a dejar, pero también de que hace sin su hija. Y como la historia era bien concreta, dijimos, bueno, este cambio de luz tiene que mostrarnos esta teatralidad que buscamos. Incluso el último monólogo, que es un monólogo largo, que es el de la madre, es un monólogo donde ella lo habla sola. Entonces dijimos, uy, ese monólogo es larguísimo, ¿cómo hacemos para que tenga dinámica, para que juegue, para que se pueda envolver con el tema de la historia? Entonces se nos ocurrió integrar a la hija dentro de este monólogo y con este cambio de luz entrar en una especie de recuerdo o una especie de una situación atemporal donde la hija cobra vida y tiene estas edades, donde se mezcla con la conversación. Así que sí, la respuesta es sí. Queríamos hacerlo a propósito, el tema de teatralidad, y parece que nos funcionó muy bien. A la última tarde de Conchita, ay, David, ahí me estrujaste el corazón. Me ha gustado mucho la estrategia, porque, ¿qué pasa? Lo que se cuenta acá es algo sumamente duro, es sutil y duro. Me encanta el modo muy acertado en que se hace metateatral, si es que la vemos como teatro, ¿no? O esa autorreferencialidad, ¿no? Esa convención con la que juega de este personaje, de esta mujer que dice, a partir de ahora vamos a establecer la convención en que yo soy David Carrillo, que es este otro personaje que liga inmediatamente con el campo de referencia externo. Y claro, este juego entre el personaje real y el personaje construido nos invita a rompernos la cabeza, ¿no? Sobre los límites de la ficción y de la biografía real, ¿no? Entonces me gustó mucho la estrategia porque no hay victimización. O sea, estás utilizando a otro narrador que además está hablando del escritor. O sea, el escritor está utilizando a un narrador que está hablando de quien realmente a la final les está narrando esa historia. A nivel de estrategia, lo que usé, ir un ratito a la Biblia contemporánea de la autoficción, que es Sergio Blanco, con su decálogo de la autoficción. Yo escribí y después hice check. Dije, a ver, he pasado por conversión, por nada, entonces todo dice sí. Entonces dije, bacán, sí funciona. Entonces la estrategia, digamos, es la típica estrategia de autoficción, pero sí dije, tengo ganas de probarlo en audiovisual, ¿no? Que no es algo que haya visto, ¿no? Parece mentira, está allí conjugado y entrelazado y trenzado en lo teatral con lo audiovisual. Y yo vi todo, o sea, la habitación que estaba viendo era una habitación hermosa, moderna, pero lo que yo vi con mi alma fue la casa o sea, yo vi a esa mamá y yo vi a ese niño, yo vi a David, niño interpretado por José, y yo logré ver esos lentes que no tenían vidrio, pero los vi gruesos y los vi así en cucharita. ¿Cómo era que decía que no era cucharita, era otra cosa, pero luego conocido como cucharita? Silletita. Sentí una ternura, sentí unas ganas de abrazar a ese niño David, o sea, sentí unas ganas de abrazarlo, de protegerlo, de cuidarlo, de decirle, no, ven acá, hay que comprender a la mamita, ven, ¿no? Sobre la colchita, ay David, te pasas. Me gustó mucho, me pareció además de realmente tierno, me dieron ganas de ir a abrazar a esa mamá, ir a abrazar a ese niño, ir a abrazar a esa actriz que interpreta y que asume con coraje y vulnerabilidad, interpretar a este niño que sabe que no es, que sabe que no va a jugar a ser quien no es y que está mostrando su vulnerabilidad y su mayor anhelo de ser leal a esto, ¿no? Creo que hay una búsqueda ahí súper bonita, que juega con la autoficción, que juega con el público, que juega con mi propia imaginación y estos límites, ¿no? De la ficción y la representación y la realidad. Que hasta podía ver en la cara de José la mirada de un niño de esa edad escuchando y quedándose en silencio y quedándose quieto y paralizado. Yo me siento cómoda y disfruto mucho de hacer payaso
y ese es como un lenguaje que conozco. Entonces, se me ocurrió que para la mirada del niño podíamos empezar explorando desde ahí. Siento que el payaso y el niño tienen cualidades muy parecidas, ¿no? Esta cosa de que cualidad de asombro, ¿no? Que todo es lo máximo, que todo es asombroso, y también esta energía de juego, ¿no? Tan bonita que tiene el payaso que comparte las niñas. El segundo ensayo lo jugamos con nariz y siento que eso me ayudó a conocer un poquito la voz, ¿no? Y la mirada. Y José, de verdad, felicitarte. A mí me encantó mucho, mucho tu trabajo. Hay una mezcla allí de humanidad, sensibilidad, teatro, audiovisual, lo hay todo, y mucha naturalidad. Conocer a David me ayudó un montón, saber que ciertas cualidades que siento que comparto con David, como que yo nací señora, por ejemplo, ¿no? Y David nació señor, eso siento que me ayudó. Yo quisiera que me cuenten el proceso creativo, tanto de la escritura, que un poquito lo intuyo por aquel taller en el que estuvimos, David, ¿te acuerdas? Entonces, hemos escuchado historias mutuas y en algo nos reconocemos allí en ciertas cosas, que yo recuerdo mucho de lo que escuché, y el proceso de la dirección también, ¿no? Es cierto, Katy y yo estuvimos en un taller de teatro testimonial con Mariana Altaos, ya hace por lo menos un trío de años, y parte de este texto lo escribí en el taller de testimonio. No recuerdo si llegué a leerlo o no, si me lo guardé o no, porque yo confío mucho que el material sale a la luz cuando se atreve, ¿no? Pero lo tengo muy presente, siempre tengo mis materiales en libreta, siempre vuelvo a releer cosas que he escrito para ver si ya quieres salir a la calle, y lo tenía ahí. Y nada, me atreví a hacerlo ahora. Tuvimos un primer ensayo, que fue realmente una sesión como de conversación, y los tres, en base al texto, nos contamos experiencias personales, y siento que afianzamos ese vínculo que de hecho ya teníamos, pero ahora como enfocados en lo que íbamos a crear. Y luego simplemente mandarnos a jugar con el cuerpo, a jugar con el espacio, porque toda la obra se da en una habitación. José como ayudó mucho a esta sensación como onírica que te da la obra ya cuando las luces se encienden y estás dentro de la obra y estás como dentro del sueño, recuerdo eterno que tiene David pequeño. Igual que Katy, preguntaría si siempre fue así desde el inicio, que una actriz iba a llevar toda la acción dramática. Y lo escribí, Sergio, pensando en que lo haga una mujer. Puedo racionalizar la intuición. Estaba en un entorno muy machista, éramos 3 hombres en la casa y mi madre era única, la única mujer. Y creo que nadie la entendió. Y yo recuerdo de niño haberme peleado mucho con mi lado femenino. Así como yo creo que de alguna manera me tenía que interpretar a alguien grande, porque algo de adulto tenía yo de niño, también creo que tenía algo de mujer de niño. Desde el primer momento se planteó que la actriz iba a llevar la acción y que ella nos iba a llevar por todo este viaje y atravesar un montón de cuerpos, ¿no? Que fue una de las primeras cosas que yo conversé con David, fue decirle, oye, me parece maravilloso que la actriz tiene que atravesar su cuerpo, el cuerpo de la mamá, el cuerpo de David niño, y aparte también carga con el cuerpo de David de 40 años, porque más allá de que David haya nacido, o sea, haya sido un niño adulto, la presencia del David de ahora era perenne, ¿no? Entonces José tuvo que atravesar 4 cuerpos en una obra de 7 minutos. Yo quedé literalmente muy conmovido con ese trabajo. El texto es impecable, la actuación está muy bien. José es una actriz maravillosa y yo creo que todo el mundo debería trabajar alguna vez con ella porque es una de las cosas más lindas que te puede pasar. Sam es lo máximo. Siento que ha sabido como cuidarme, pero hacer cosas que yo estaba como poco palteada y ella me decía no. Entonces era como esa net de cuidado, ¿no? Que siempre he sentido con David, ¿no? También. Yo le agradecí un montón a David por confiar en nosotras para darle vida a ese texto, porque 1 es un texto súper personal, 2 es autoficción, entonces si bien queríamos jugar mucho, que nos lo permitimos, también como queríamos tener el respeto
por David, por el David niño, por su mamá. Entonces fue como todo un viaje mantener estas dos cosas, ¿no? Como jugar y cuidar mucho de lo que David nos estaba confiando. Creo que la única manera de enfrentar este miedo, como cualquier miedo, es confiar. Creo que me parecía importante dejarlas a las chicas, porque por otro lado tenemos un rol complejo, pues porque yo quiero ser su compañero. Desde hace tiempo a nivel de teatro me parece importante que me vean como un cómplice de trabajo, pero no puedo evitar que por momentos me vean como autoridad y que me vean como director y que me vean como papá o lo que sea, ¿no? Además ahora soy el dramaturgo, que además está en la obra. Entonces sentía que si tal vez yo estaba en todos los ensayos, no iba a permitir que ellas jugaran. Y siempre me ha quedado claro lo mucho que me quieren Sam y José. Entonces dije, ellas no van a traicionarme, van a cuidarme. Entonces, a nivel de creación, el texto. No he opinado sobre un encuadre, no he opinado sobre una acción o una actividad de un texto, y yo he quedado sumamente conmovido con lo que he visto. Por eso son, creo que, los poderes de la autoficción, y creo que era necesario que esto que es tan mío sea de ellas, para que vuelva a ser mío. Un poco responde la pregunta que yo me hice al inicio, ¿no? Si realmente se puede, digamos que, reseñar o criticar una obra de teatro a través de una pantalla. Y justamente estos son los fragmentos que demuestran que sí, que la teatralidad puede atravesar la pantalla y nos puede conmover y llegar al corazón. Acá realmente en este fragmento es donde yo sentí la ternura, quizás en uno de sus niveles un poco más alto. Sí, el viaje ha sido lindo, ha sido maravilloso. Creo que he tenido como mucho cuidado y mucho amor. Y nada, nuevamente les agradezco que hayan dicho cosas tan bonitas sobre esta ficción. Justamente se cierra con uno de los fragmentos más vistosos, ¿no? Una obra que también se permite un juego, lo que podríamos llamar una ficción de lo fantástico, ¿no? Esta presencia de algo que no puedes tocar, que no puedes agarrar, que no puedes abrazar, interpretado de una manera muy simpática por Federico, con ese casco amarillo, que es el miedo. Desde el inicio dosifica bien, a pesar de la brevedad, cómo el público va sospechando, va dejando como pequeños indicios a partir de una relación un poco rara y de esta cosa de extrañeza que el personaje siempre tenga, ese casco amarillo que me encantó. Que al inicio, cuando comienza, tú dices, a ver, pero ¿quién es este personaje tan fastidioso, pegajoso? ¿Ya? Y poco a poco me voy dando cuenta, a ver, no es real, a ver, ya, ok, es el miedo, ok, qué penita, el miedo tiene miedo. Me pareció súper tierno Fede, este miedo con su casco, que al mismo tiempo es divertido y al mismo tiempo es necesitado, ¿no? Este vínculo de necesidad me movió mucho y quizá fue lo que me dio ternura, ¿no? Aceptar que te necesito y aceptar de que a pesar de que de esta necesidad hay algo que cortar, y me pareció valiente también. El casco de Fede sé que es lo han repetido un montón de veces. Fede, su payaso usa casco, entonces él quiso usar un casco para este personaje que sentía que era muy payaso. Y que el miedo me haya provocado ternura y que me hayan dado ganas de abrazar el miedo como ella lo abraza al final, de verdad que me pareció que me pareció muy interesante. Produce mucha ternura como las despedidas, por alguna razón. Y cuando leí que uno de los detonantes era "Puedo quedarme contigo", de hecho la obra se llamaba La despedida inicialmente, me gusta mucho como desconstruir la idea de lo que pensamos que es malo, ¿no? Y viceversa. Entonces, por ejemplo, usualmente el dejar ir es como un drama, ¿no? O como cuesta mucho. Y yo quería, no sé, siento que dejar ir muchas veces es un acto como de amor, ¿no? Entonces, por eso se llama "Puedes dejar de acompañarme", es como un permiso. Justo lo que decía Katy, lo dijo perfecto, justo como me lo imaginé en mi cabeza, que es abrazar esta sombra, abrazar esto, para poder dejar ir, que no quiere decir que nunca más lo tengas que ver, solamente que te deje de paralizar, ¿no? Sentí una energía muy bonita en la actriz y en Federico. Uno siente esa vulnerabilidad en esa chica, ya se está empoderando, ya está diciendo, ok,
visítame de vez en cuando, porque es bueno que el miedo me visite de vez en cuando y me alerte, pero ya puedo andar sola, ¿no? Y empoderarme y tomar decisiones. Me pareció de los más cinematográficos también, como todos los cambios de escena, todos los saltos de aquí para allá. Y todos los cambios de ella. Me pareció más audiovisual, ¿no? Creo que esa es la palabra, como más hecho para lo audiovisual. Porque seguramente es el grupo que ha trabajado más por la cantidad de locaciones y sobre todo por el cuidado en el detalle, el cuidado en los colores tan importantes, la chica con la cola morada, el chico con el casco amarillo. Allí había lo audiovisual, ¿no? Crear el arte de la habitación, pensar en la iluminación. La dirección de arte lo hizo la mamá de Julián, que es Paloma Reyes. Como que ahí me ayudó mi mami. Y ahí moví algunas cosas, de ahí le dije que no, y ahí le dije que sí. quedó bonito. Las ilustraciones también hermosas que hizo. Al final quería poner unos créditos y dije, bueno, quiero poner los créditos así con ilustraciones. Por favor, hazme las ilustraciones, mami. Y me dijo, ya, está bien. Así queda lindo. Quiero felicitar al equipo porque siento, no sé, que han tenido ahí varios días de grabación o se las han ingeniado para hacerlo en poco tiempo, pero hay mucho trabajo allí de grupo. El proceso más o menos fue como, hicimos el primer ensayo de lectura, después les dije que ensayaran solos para que se aprendieran el texto y los espiaba, porque como vivo con Atria, porque es mi novia, me quedaba como que ahí escuchando y de vez en cuando entraba y le decía, pueden hacerlo tal manera ahora, y de ahí los escuchaba o me iba, no sé. Como que fui ideando en mi cabeza, ¿no? Cómo quería que se viera. ¿Cuántos días estuvieron grabando? ¿Cómo fue ese proceso? Y si tuvieron ayuda de alguien que trabaje en audiovisual. Los días de grabación fueron 2 días. Pero 2 que comenzamos temprano y terminamos en la noche. Bueno, el primero, el segundo sí fue a partir del mediodía hasta la noche. Y eso de si habíamos metido a alguien audiovisual o eso es como, lo que pasa es que yo estudié cine, entonces como que tengo algunas cosas que ya como que referencias y cosas, ¿no? Que me ayudan para poder armar algunas cositas, ¿no? Bueno, con razón, Julián había estudiado cine, pues, Sergio, había estudiado cine, con razón. Se nota. O sea. Otra vez reafirman la importancia enorme del manejo del lenguaje audiovisual en ese tipo de producciones que ahora están haciendo maridaje con el teatro y nos permiten experiencias tan ricas como estas, ¿no? La dirección de foto la hizo Samuel Arias. No, sí, un amigo mío le dije que me preste su cámara y le hicimos la musicalización. Un amigo que se llama Alejandro Caballero, que es muy bueno, muy buen músico, que bueno, tenemos una banda y nos entendemos muy bien. Entonces le dije, mira, quiero hacer esto, y me dijo, ya está bien, y nos reunimos y le dije, o sea, le mandé algunas ideas, algunas notas y cosas, y lo hizo increíble. Tuve que editar como en un par de días o un día, creo, y me senté como 12 horas para editar las cosas. Hubieron como muchas cosas que se cortaron, porque yo quería que durara 5 minutos, les dije. Y luego me gustó, algunas cosas me gustaron mucho y dije, bueno, se van a quedar, y otras cosas en edición las corté porque hemos grabado más de lo que hay ahí. Corté más o menos como 3 o 2 minutos. Muchos textos. Sí. Muchos textos. Al principio yo les dije, bueno, vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto. José, perdón, pero no vamos a hacer esto. Y José me dijo, ya, está bien, no te preocupes. Y luego lo vieron y dijeron, ¿qué? No, fue lindo. De hecho, Julián me pedía disculpas, como José, creo que esto no, yo, escúchame, no me importa, o sea, yo siento que estoy como espectadora y mientras mantengan la esencia, en serio, no me importaba si cortaban, si agregaban. Estuve ahí en la grabación el primer día. José estuvo ahí haciendo claqueta y la claqueta que hice, creo que fue una gran claqueta. Haciendo asistencia de producción, llevó sanguchitos. También les gustó los sanguchitos que llevé. Lo único que quería hacer era que José se sintiera como chévere, así como dijera, esto es lindo, o sea, se emocionara con el proyecto y con lo que vio, no sé. Realmente se ve ahí un trabajo, que se han pulido, que se han esforzado en lograr un producto audiovisual muy, muy bueno. Y siento que lo lograron, yo estoy muy feliz con el resultado.
y con todo, en serio, con todo el proceso. Bueno, muchas gracias a todos. De verdad, muchas gracias. Lo he disfrutado mucho, mucho, mucho. Ha sido reconectar con toda esta cosa audiovisual, teatral, cortometraje, brevedad, escuchar aquí a Sergio, a Rocío, a Percy, un académico, un crítico, o sea, una dramaturga, y todos ustedes sabrosos. Muchísimas gracias por el aguante. Que adelante, que hagan 500 provocar, que en este momento, sinceramente, si no es teatro, es teleteatro, cortoteatro, teatro en corto. La verdad, lo que importa es que estamos vivos y que estamos haciendo, y ya los críticos como el señor Sergio Velarde se encargarán de decirnos, sí, señorita, sí, no, señorita, usted ha hecho esto, aquello y lo otro. Él se encargará, pero nosotros a crear sin límites, sin barreras. Creo que hablo un poco por todos. Esto lo hacemos porque nos gusta y porque queremos seguir haciendo cosas y que no nos paralice ni el miedo, ni la incertidumbre, ni el que esto no es esto, ni esto es aquello, pero nada. De hecho queremos seguir entrenando para que el teatro vuelva al futuro y no vuelva a lo que era, porque tampoco era tan paja lo que hacíamos. Creo que podemos hacerlo siempre mejor. Aprovechar el tiempo, chicos. Ustedes están la mayoría muy jóvenes y el tiempo es un recurso no renovable. Así que nada, los felicito y a seguir creando, y de verdad, ustedes no saben, o sí saben, tener a un David Carrillo promoviendo esto, de verdad que es una suerte. Y tú también, David, tener a este grupo maravilloso siguiendo tus locuras así, quijotescas, son maravillosos, pues. La verdad, toda mi gratitud. Una de las cosas que yo más disfruté, y creo que he disfrutado en todos los fragmentos, sin excepción, es la libertad. Y yo te quiero felicitar por impulsar este proyecto, y de verdad que le deseo vida larga, a que sigan con provocar 1000 ideas, o sea, provocar 1000 cosas. Esto recién empieza